Muy buenas noches a todos. He dedicado varias charlas al Salmo 119 y voy a continuar donde me quedé en la última. Es un salmo larguísimo, que puede leerse en cualquiera de sus trozos. No está hecho para ser leído de una sola vez, aunque forme una unidad. Es el salmo más largo de los 150. Voy a seguir en el versículo 105, pero debo decir dos cosas. La primera de todas es que estos días se habla mucho del sínodo alemán, se habla mucho de versiones progresistas en la Iglesia, de fiducia supplicans, etc. Hasta ahora le he dado una interpretación personal a este salmo. Lo he aplicado a mí mismo, a mi persona, pero ahora me gustaría leerlo de un modo eclesial. De hecho, iba a dar una charla sobre el tema de la teología ultraprogresista frente al conservadurismo, entre teología moderna y tradición, pero he pensado, no, antes debo buscar luz, buscar enseñanza en el Salmo 119, un salmo sobre la ley. A esto añado que, aunque le voy a dar un sentido eclesial, busco la luz de Dios para las cuestiones de la vida actual. También es verdad que una de las razones por las que he decidido daros esta charla es para que la palabra de Dios me predique. Sé que esto puede sonar un poco a un deseo no realista, pero os aseguro que es mi intención. Que la palabra de Dios me predique. Escuchar la palabra. Que el predicador sea predicado directamente por Dios. Bueno, Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi sendero. En este salmo tan centrado en la ley, no solamente se habla de preceptos, se habla también de la palabra como precepto, como enseñanza, como ley. La entera palabra de Dios. En el fondo es una gran ley. Incluso en las partes que no es ley, la palabra de Dios es lámpara, es luz. El sendero del que hablaba este versículo es nuestro día a día, nuestro andar por la vida. La vida es un camino. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi sendero. Yo nací en un ambiente muy rural, en una ciudad pequeñita, Barbastro, 15.000 habitantes tenía. Tiene más o menos los mismos ahora. Y yo sé lo que es caminar por el campo sin ningún tipo de luz. Normalmente en el campo hay luces, las luces de las luminarias del cielo. La luna da una luz impresionante. Yo me acuerdo en esa época, mirabas hasta lo lejos, no había ninguna luz donde teníamos nosotros nuestra casa. Ahora sí, hay más casas, hay mucha más contaminación lumínica desde Barbastro, urbanizaciones, pero en esa época no. Cuando no había luna, solo quedaban las estrellas. Y cuando había nubes,
sin estrellas y sin luna, la oscuridad era increíble, increíble. Impresionaba a la gente del campo. De pronto salías de casa, una casa en mitad de trigales y cultivos, y la oscuridad perfecta. La luna es ejemplo para nosotros los católicos de la Virgen María, que nos ilumina. Las estrellas son ejemplo de los santos, símbolo de los santos. De verdad que solo con las estrellas se ve muy bien, muy bien. Casi aquí haría un ejemplo, si me lo permitís. Hay católicos para los que la luna, la Virgen María, brilla en todo su esplendor. Es luz que ilumina. Otros no son tan marianos y tienen ya un cuarto creciente, un cuarto menguante, lo que sea. Otros son verdaderamente cristianos, siguen a Cristo, pero no tienen luna. Aún así tienen el ejemplo de los hombres santos. También en el protestantismo hay ejemplo de los hombres santos. Pero hay personas que no tienen ni el ejemplo de los hombres santos de Dios, ni de nada. Están a oscuras, completamente a oscuras. Allí es donde la lámpara brilla como única guía. La palabra de Dios. Para muchos cristianos que no tienen ni un buen pastor, ni una comunidad, al menos tienen la palabra de Dios. Estas cosas no son incompatibles. Podemos tener la luna, las estrellas y la palabra de Dios. Una cosa es alabar y otra caminar. Una luz en mi sendero. Una cosa es alabar, glorificar a Dios, y otra es caminar. Caminamos, nosotros caminamos. Nosotros vamos por el mundo avanzando. Y lo tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios. Yo soy católico. ¿Cuántos católicos a veces critican a los luteranos, evangélicos, etcétera, porque solo tienen la palabra de Dios? No les critiquéis. La palabra de Dios es luz, es luz. Claro que a nosotros los católicos nos gustaría que hicieran como nosotros, pero es luz. Y cuando uno está en el mundo completamente a oscuras, ¿cómo brilla esa lámpara? Uno sabe dónde poner los pies. La importancia de la lámpara es que uno sabe dónde poner los pies para no caer, para no tropezar, para no matarse. Uno en ese caminar puede morir, espiritualmente hablando. Bien, vamos a seguir avanzando. He jurado un juramento y lo he confirmado: observar tus rectas ordenanzas. Este salmista hizo un voto a Dios, un juramento, una promesa solemnísima ante Dios como testigo. Dios no dice que sea malo. Dios no dice que sea malo. Aunque Jesús nos advertirá que tengamos cuidado con los juramentos. Pero no niega la doctrina anterior sobre los votos, sobre los juramentos. De hecho, en el Nuevo Testamento San Pablo hará un voto en un momento dado. He jurado un juramento y lo he confirmado: observar tus rectas ordenanzas. No ya los grandes mandamientos, las ordenanzas, las cosas menores. Pero hay que tener cuidado.
Es preferible no jurar si uno no está seguro de que va a cumplir lo que va a jurar. Es mejor hacer simplemente un propósito, ofrecérselo al Señor sin juramento. Pero el juramento es una atadura. Uno se ata ante Dios. Por eso Jesús dice, no juréis, pero no dice, el juramento es malo. No lo dice. Lo que pasa es que obliga. Por eso dice, no juréis. Si el juramento no fuera nada, Jesús diría, eso es malo, no lo hagáis. Pero es algo, es algo. Solo hay que jurar en contadas ocasiones y muy conscientes de lo que es eso. En el versículo 107 se repite una cosa que aparece muchas veces en el Salmo, el sufrimiento del que ha escrito este Salmo. Dice, estoy severamente afligido. De nuevo se hace mención a una situación de sufrimiento del autor. Y que dice, tras ese confesar su aflicción, dice, dame vida, oh Señor, de acuerdo a tu palabra. La palabra de Dios es luz, pero también da vida. Es una luz que da vida. Dame vida, oh Señor, de acuerdo a tu palabra. No pide simplemente más vida, sino una vida de acuerdo a tu palabra. No es lo mismo. También nosotros tenemos que plantearnos, mi vida es de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 108. Acepta mis ofrendas de alabanza, oh Señor. Acepta. La Biblia nos habla muchas veces cómo Dios no acepta tus alabanzas, no acepta tus oraciones. Incluso no acepta tu petición de perdón. Hay peticiones de perdón malas. Hay peticiones de perdón en las que no hay arrepentimiento ninguno. No hay dolor ninguno. Se dice, pero no responde a la verdad del corazón. Hay situaciones en que la persona no puede ofrecer una ofrenda de alabanza legítima, aceptable. Acercarse a Dios requiere acercarse dignamente, acercarse legítimamente, acercarse de verdad, no falsamente. Puede uno ser el hombre más pecador del mundo y puede acercarse a Dios en verdad, de un modo grato a Dios. Que Jesús le dice, ¿qué quieres? Sin embargo, puede haber un hombre justo, un hombre con pocos pecados, pero lleno de soberbia, de orgullo. Y Dios no aceptar sus ofrendas de alabanza. Bien, no hace falta que lo explique. Creo que si estáis en una charla de este tipo sois inteligentes y se os ocurrirán muchas situaciones en las que esto es así. Por eso siempre que nos acerquemos a Dios, no debemos dar por supuesto que no somos como el fariseo, de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo subió al templo y oró a Dios, pero bajó con sus pecados. Bajó con sus pecados. Incluso puede que pecara orando también. Me acuerdo casos en los que alguien puede orar contra, por ejemplo, un marido, a Dios, y su oración en realidad es una acusación todo el rato contra el marido. La oración de una persona frente a Dios es acusar. Y a lo mejor la persona culpable en ese caso es la mujer,
que está orando. Con lo cual, ¿ha servido de algo esa oración? No, no ha servido de nada, una pérdida de tiempo. Hay oraciones, lo digo claramente, inútiles, porque la persona no es consciente de ante quién habla, no se ha parado a pensar que tiene que hacer una oración legítima, verdadera. Hay billetes que tienen las mismas dimensiones, los mismos colores, pon allí 5 euros, 10 euros, son falsos, no valen nada, no te los aceptan. Uno tiene que prepararse adecuadamente. Moisés, Moisés, descálzate porque estás en tierra sagrada. Hay que descalzarse, espiritualmente hablando. Acepta mis ofrendas de alabanza, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. He mantenido mi vida en mi mano continuamente y no olvido tu ley. El malvado ha puesto un lazo para mí, pero no me ha alejado de tus preceptos. Tus decretos son mi herencia por siempre y ellos son la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón para llevar a cabo tus estatutos para siempre, hasta el final. Pasamos al versículo 113, una nueva sección, la letra Samek, la S. Pero antes de empezar esta nueva sección, he dicho que iba a hacer una lectura eclesial, un poco me he olvidado de ello, pero volvamos otra vez atrás. Tu palabra es lámpara a mis pasos, observar tus rectas ordenanzas, dame vida de acuerdo a tu palabra, ofrendas de alabanza, tus decretos son mi herencia para siempre. Esto vale para la vida de una iglesia. Realmente una iglesia tiene a la palabra de Dios como lámpara, como luz que da vida. Porque hay lazos espirituales. En este caso el malvado sería el demonio. Serían las personas malas que tratan de cambiar a los demás de acuerdo a su iniquidad. Como estas charlas las escuchan también protestantes, hay comunidades protestantes llenas de vida, llenas del Espíritu Santo. El gozo de seguir la palabra de Dios es evidente en ellas. Y hay otras iglesias que están mortecinas, moribundas. Todas leen la palabra, pero unas comunidades son vivificadas por esa palabra. Y otras comunidades ciertamente no. Hay lazos espirituales, Hay lazos espirituales. Y las personas podemos caer en ellos, pero también las comunidades. Podría decir listas de iglesias que han caído en esos lazos. Algunas son evidentes. Grupos tan sectarios como los Testigos de Jehová. Iglesias que predican lo que llaman el Evangelio de la Prosperidad, una desviación total de las palabras de Jesús, etcétera, etcétera. Hay lazos teológicos.
El malvado, ha dicho el Salmo, que pone lazos. Sí, también hay personas que no están en la palabra, pero que intentan cambiar a los demás bajo los criterios de sus propias vidas, que no son vidas de acuerdo a la palabra. Por eso hay iglesias protestantes que mueren. Unas están enfermas y otras acaban muriendo. Otras se recuperan, como las personas. Llega otro pastor y con la ayuda de los buenos fieles de esa iglesia cambian las cosas. Esto vale también para la Iglesia católica. Hay iglesias, incluso de países enteros, que están ciertamente mortecinas, gravemente afectadas. Cuando una iglesia está viva, llena del Espíritu Santo, se ve. Bien, no voy a poner ejemplos. La solución viene de que los miembros, más los pastores que van a guiar a otros, logren que la palabra sea de modo efectivo lámpara, que da vida con su luz. Es muy general, yo lo sé que es muy general lo que acabo de decir, pero es la verdad. Ahí está todo. Sé que es muy general. También Jesús a veces decía cosas generales y es en la propia oración cuando uno tiene que ver qué es lo que tiene que hacer. Es más, no soy yo el que se lo debo decir, las posibilidades de enfermedad en un alma o en una iglesia son muchas. Eso es válido para la Iglesia católica. Puede haber iglesias en una parroquia o muchas parroquias o incluso en un país que uno tenga que preguntarse, Señor, es evidente que no hay fervor, que no hay devoción, que no hay entusiasmo. ¿Qué tenemos que hacer? Y es una lucha espiritual, pero lucha. Lo mismo que en un cuerpo a veces hay una lucha entre una infección o a veces la vejez. Hay iglesias envejecidas, cada vez más débiles. A veces en una infección se vence, a veces se pierde. A veces una comunidad ya envejecida espiritualmente va a seguir su camino de decrepitud. A veces no, se puede vigorizar, se puede volver a una nueva juventud. Pero no es fácil, no es fácil. Bueno, la letra Samek, versículo 113. Voy a esforzarme en una lectura comunitaria. Por lo que he dicho, hay una lucha entre dos formas de ver qué es el cristianismo. Vamos a ver qué nos dice el Salmo. Odio a los de doble mente, pero amo tu ley. La palabra doblemente, seapim, significa divididos, los que tienen el corazón dividido por la mitad. Puede significar los que vacilan, pero también el hipócrita, la expresión. Nosotros tenemos que pedir un corazón indiviso en Dios, en su palabra. Señor, dame un corazón indiviso, en Él, totalmente puestos en Él. Versículo 114. Tú eres el lugar donde esconderse y mi escudo. Espero en tu palabra. El lugar donde esconderse.
¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos, nuestros lobos? Los demonios. El que estaba escribiendo este salmo tenía enemigos concretos humanos, varias veces en el salmo aparece. Por eso él se da cuenta que es débil, que no es fuerte. Señor, tú eres el lugar donde me escondo, el lugar donde me guarezco, donde me protejas de esos tentadores. Y mi escudo, espero en tu palabra. Este salmo que tanto habla de la ley, muchas veces también va a recordar, sí, cumplir la ley, observar los estatutos, guardar las ordenanzas, sí, pero al final esperemos en su palabra. Esperar en la palabra de Dios. Tener esa fe para después cumplirla. Pero primero esperemos en ella, tengamos esperanza en ella, la seguridad de que todo allí es verdad. Alejaos de mí los que hacéis el mal, para que pueda guardar los mandamientos de Dios. De nuevo, esa expresión muy concreta en la vida del salmista, pero que nosotros podemos aplicar a los demonios. A lo mejor algunos que me escucháis, esa gente malvada que os persigue son personas también concretas, no se puede descartar. Pero muchas veces nuestros enemigos son simplemente esos enemigos espirituales. Alejaos de mí para que pueda guardar los mandamientos de Dios. A veces una persona, para guardar esos mandamientos, se tiene que alejar de ciertas amistades. Manténme erguido de acuerdo a tu promesa para que pueda vivir. Y no dejes que sea avergonzado en mi esperanza. Manténme erguido de acuerdo a tu promesa. Aquí el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. No nos conduzcas hacia el interior de la tentación, en su versión literal, la del Padre Nuestro. Eres tú, Señor, sí, tantas veces tengo que cumplir, tengo que obedecer, tengo que observar tus mandatos, sí, pero al final Dios es todopoderoso y a Él le pido, Señor, manténme en pie, de acuerdo a tu promesa, para que pueda vivir. Pedir a Dios como si todo dependiera de Él. Hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros. Tengo que obedecer, pero al mismo tiempo se lo pido al Señor como si fuera un pobre que pide una moneda. Y Dios me ayudará con su gracia. Habrá una parte de esfuerzo y habrá una parte de gracia. Pero a veces la gracia puede ser poderosísima. Cuanto más Dios vea que somos débiles y que se lo pedimos de corazón, más la gracia puede ser poderosa. Dios, al que está de verdad de buena fe, con buenos sentimientos, con verdaderos deseos de cumplir sus mandatos, Dios le ayuda de verdad. Y que no seamos avergonzados, no seamos puestos en vergüenza en mi esperanza. Sosténme para que pueda estar seguro, para que pueda guardar tus estatutos continuamente. Tú desprecias a todos los que se alejan de tus estatutos, porque su astucia es en vano. Sí, los hay que los desprecian a los mandatos de Dios. Hay gente que simplemente no los cumple y hay gente que los desprecia. Y habla aquí de astucia. Sí, a veces incluso entre los humanos hay astucia para alejarse de Dios, para no cumplir lo que Dios nos pide. 119. Todos los malvados de la tierra los cuento como escoria. Aquí nos viene a la mente otro versículo de San Pablo, que dice que considera todas las cosas del mundo como un estercolero. Pues 119, del Salmo 119,
todos los malvados de la tierra los cuento como escoria. ¿Qué es la escoria? La palabra que se usa aquí. Es toda esa... Cuando se funde un metal, hay una parte que no sirve para nada, que es un montón de aleaciones que no es ni la plata, ni el oro, ni el hierro, y que hay que quitar. Llegan a la parte de arriba, a la superficie, y el que antiguamente era fundidor, pues lo quitaba. También en la doctrina que tenemos, perdón, en la enseñanza que seguimos, en las predicaciones de los predicadores, también hay una parte de escoria a veces. Hay una parte humana, una parte que es nuestra y que no es buena. Los predicadores deberíamos reflejar la plata en su brillo blanquecino, perdón, o el oro en su brillo dorado, o al menos el hierro en su fortaleza. Pero a veces hay escoria de mezcla de cosas nuestras. Ojalá que nuestros sermones fueran oro. A veces hay poca escoria y es fácil de quitar. A veces en nuestras obras hay mucha más escoria de la que pensamos. Los predicadores deberíamos ofrecer el oro de Dios, la plata, el hierro, el bronce, porque la palabra de Dios es muchas cosas, muchas. Yo como católico, a veces les tengo que decir a miembros de la Iglesia Católica, cuando escuchan algo que ha dicho un pastor protestante, o incluso un laico que no es pastor, son protestantes, despreciándolo. No. Lo que ha dicho es palabra de Dios, es santo, es puro, es perfecto. Lo que ha dicho es palabra de Dios. Algunos católicos, de un modo muy simplista, si no creen en esto o en lo otro, no sirve de nada. No, te equivocas. A veces en sus predicaciones hay oro, plata, hierro, cobre. No despreciemos el cobre y el hierro ni en las predicaciones de los curas ni de los pastores, porque todo es necesario, todo lo ha puesto Dios. Todos los metales están en la Biblia y también las piedras preciosas y muchas más cosas. Es un mundo realmente la palabra de Dios. Ojalá que predicáramos de un modo tan... La palabra de Dios es acrisolada, que la palabra de Dios en nosotros estuviera acrisolada, es decir, que ha entrado en un crisol y la ofrecemos perfecta a los demás. Les estamos ofreciendo lingotes de cobre, onzas pequeñitas de plata, pepitas puras de oro. Algunos no solo pepitas, se harán millonarios en el espíritu. Talentos y talentos. Aquí en el Antiguo Testamento, como todavía no tienen la ley del amor, lo dice en el espíritu del Antiguo Testamento. A todos los malvados de la tierra los cuento como escoria. Siempre en el Antiguo Testamento se ve ese espíritu contra enemigos concretos humanos. Nosotros ya lo vemos bajo las enseñanzas de Jesús, pero el versículo es verdadero en su espíritu. Y es verdad, todos los inicuos y malvados de la tierra, los verdaderamente malvados, en el fondo son como la escoria de este mundo. Pensemos en el nazismo en Alemania, todos esos jerarcas nazis, etc. Es la escoria que se tira. Si ellos logran, aunque sea al final de sus vidas, un poquito de oro, pues
al que tiene se le dará. Pero todos aquellos uniformes, con decoración, nada, escoria, no. Cuando mueran y sus almas se presenten, hay que tener un poco de oro espiritual. Y al que tiene se le dará. En ese sentido, el versículo es verdadero. Todos los malvados, los inicuos, los perversos de aquel régimen no valen nada. Se podría decir de la Unión Soviética comunista, se podría decir de regímenes de hoy día dictatoriales y torturadores. Todos los malvados de la tierra los cuento como escoria, por tanto amo tus decretos. No solamente los obedezco, los amo. Versículo 120. Mi carne tiembla por temor a ti y tengo miedo de tus juicios. He dicho que iba a hacer una lectura eclesial, Alemania, iglesia que está tanteando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Versículo 120. Mi carne tiembla de temor a ti y tengo miedo de tus juicios. Es un tema muy serio, el tema de los mandatos de Dios. Hay que tomárselo muy en serio. No, nada de la ligera. No os estoy juzgando a los que tenéis a veces ideas que os parecen muy novedosas, pero hay que actuar con mucha cautela, porque el hombre temeroso de Dios, dice este versículo, el temor de Dios. Nos podemos equivocar. Alguien me dirá, pero tú también te equivocas defendiendo una postura más conservadora. Sí, todos nos podemos equivocar y aferrarnos a algo que es más humano que parte del tesoro de la fe. Por eso, en la Iglesia Católica necesitamos la guía de los obispos, todos los obispos como custodios de la fe, escuchando las enseñanzas de los grandes maestros, los teólogos, los sabios, vivos o muertos, escuchando las enseñanzas y prestando atención a la voz de los profetas de Dios, los místicos. Pasamos a la siguiente sección. Ayin, versículo 121. Hecho lo que es justo y recto, no me abandones a mis opresores. Garantiza el bienestar de tu siervo. No dejes que los que son sin Dios me opriman. Mis ojos desmayan porque quieren ver tu salvación y porque quieren ver el cumplimiento de tu recta promesa. Obra con tu siervo de acuerdo a tu amor firme y enséñame tus estatutos. Soy tu siervo, dame entendimiento para que pueda conocer tus decretos. Esta debe ser nuestra actitud ante esas cuestiones modernas, ante los interrogantes que se les plantean a los cristianos en la época moderna. 124. Enséñame tus estatutos. Enséñame. Dios está entre nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y Dios está en medio de su pueblo. Enséñame tus estatutos. De acuerdo que hay que dialogar, pero si cada persona que dialoga, que habla, dedica tiempo a la oración personal, a pedir esa luz de Dios, Dios está deseando darla. Y lo que decíamos en el 125, soy tu siervo,
Dame entendimiento para que pueda conocer tus decretos. El cristianismo, somos siervos, no somos habitantes para siempre de este mundo. Dios puede poner sus leyes, sus normas. Nuestra eternidad no es la de este mundo. Lo que hacemos en este mundo es para el más allá. Dame entendimiento para que pueda conocer tus decretos. Versículo 126. Es tiempo para el Señor para obrar, porque tu ley ha sido quebrantada. Este es un pensamiento muy del Antiguo Testamento. Cuando alguien del Antiguo Testamento dice esto, ya sabemos lo que significa. Mano dura. Pero desde el Nuevo Testamento, si de verdad tu ley ha sido quebrantada en tu comunidad, si ya de un modo comunitario un grupo que te sigue se ha desviado, es tiempo para que el Señor actúe. Pero pidamos que actúe con misericordia. Pidamos que actúe como hizo con Nínive enviando a Jonás. Ese actuar desde el Nuevo Testamento no es solo castigar. 127. Verdaderamente amo tus mandamientos, más que el oro fino. Verdaderamente dirijo mis pasos hacia todos tus preceptos. Odio todo camino falso. El camino, no las personas. El camino. No dice odio a las personas. En el Antiguo Testamento sí que existía esa tendencia, pero ahora no. Ahora no. O sea, yo creo que este salmo, en este momento histórico, lo que nos enseña es la escucha. Y que la palabra de Dios es firme y va a ser para siempre. La escucha. Si no queremos escuchar la palabra de Dios, menos vamos a escuchar al prójimo en una discusión teológica o sobre mandatos del Señor, etc. Por eso, la discusión verdaderamente fructuosa es aquella que se da entre hombres vivificados por el Espíritu. Hombres que escuchan la palabra de Dios de verdad, que viven de ella, que se han entregado totalmente a ella. Si la discusión es entre los que escuchan y los que ni escuchan, ni obedecen, ni nada, la discusión no va a ser fructuosa porque el hombre, cuanto más pecador es, más se encierra en sus propios pensamientos. Si no escucha a Dios en su palabra, menos va a escuchar al prójimo. Hay discusiones que no son fructuosas. No toda discusión verdaderamente va a dar fruto. ¿Quiénes deben discutir acerca de qué camino hay que seguir? Los mejores. Imaginemos en la iglesia de un país, es una mera imaginación hipotética, que se discute qué dirección debe llevar una iglesia en lo teológico, en lo moral, y escogiéramos a los peores, a los que menos saben, a los pecadores, a los que apenas hacen oración, a los que sabemos que no viven de acuerdo a la ley de Dios, de modo claro, objetivo. ¿Qué saldría de allí? El mal, la desviación. Si escogemos a los hombres santificados, de ellos saldrán buenos consejos, una buena dirección, palabras de prudencia acerca de qué rumbo poner a la barca. Y si los mezclamos, habrá lucha. Habrá lucha.
habrá tensiones, hasta los santos se enfadarán, pero no os dais cuenta de que sois como un disco rayado siempre diciendo lo mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de la dirección que debe tomar un país o una comunidad protestante, sea una iglesia o sea una agrupación de iglesias, son los mejores los que deben reunirse a hablar. La cuestión es, ¿quiénes son los mejores? Esto no es una democracia en que se llega a un consenso. Unos piden 10, otros 3, vamos a poner un término medio. No, no funcionan las cosas así en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que puede haber dudas, interpretaciones, que puede haber que tomar decisiones acerca de una dirección. Puede haber dudas legítimas entre lo que es correcto y lo que no es, lo que Dios quiere y lo que no quiere. Pero es muy importante escoger a los mejores. Hay que evitar en todo momento la idea de democracia. Escuchemos a los santos, a los sabios, a los que han dado su vida por la caridad. Última de las secciones que hoy voy a leer, la letra P, es a partir del versículo 129. Tus decretos son maravillosos, por tanto, mi alma los guarda. El desplegarse de tus palabras da luz e imparte entendimiento al sencillo. Con boca abierta resuello, porque deseo tus mandamientos. Es como en un día de calor, que uno está acalorado, no puede más, sudando, y uno resuella porque tiene una sed, necesita el frescor de una sombra, descansar. Dice, con la boca abierta resuello, porque deseo tus mandamientos. Los mandamientos de Dios son descanso. Es un refugio a la sombra, fresco, donde hay agua. Deseo tus mandamientos. Vuélvete a mí y sé bondadoso conmigo, como es tu costumbre hacia aquellos que aman tu nombre. Guarda mis pies firmes de acuerdo a tu promesa. De nuevo aquí resuena las palabras, no nos conduzcas hacia la tentación. Guarda mis pies firmes de acuerdo a tu promesa. Y no dejes que la iniquidad tenga dominio sobre mí. Es apasionante, como este salmo insiste tanto en líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Podríamos poner todos los versículos seguidos que hacen referencia a esas dos cosas, cuando habla de los malvados, de los sin Dios y de lo otro. No dejes que la iniquidad tenga dominio sobre mí. La relación entre libertad y gracia. Uno podría decir, si no quiero que la iniquidad tenga dominio sobre mí, me basto yo. No quiero y ya está. Sin embargo, el Salmo nos dice, pídeselo a Dios. Sí, esfuérzate, lucha, escóndete en un lugar, es decir, no te pongas en ocasión próxima. Pero pídeselo, no dejes que nunca tenga la iniquidad dominio sobre mí. Podemos cometer pecados sueltos, y podemos hacer que tenga dominio. Es distinto. 134, versículo. Redímeme de la opresión humana, para que pueda guardar tus preceptos. Redímeme de la opresión humana. Lo que he dicho antes, también ese líbranos del mal. 135.
haz que tu rostro brille sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hay una relación entre estas dos cosas, el brillar del rostro de Dios y enseñar los estatutos. No podemos cumplir toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios a palo seco, por pura voluntad. Nos cansaremos, diremos esto no tiene sentido, solo si el rostro de Dios brilla sobre nosotros. Y el último versículo que voy a decir hoy, 136. Mis ojos derramaron arroyos de lágrimas, porque tu ley no es guardada. El dolor, porque Dios no es obedecido y por tanto querido como debería serlo. Cuando a veces hablamos de teología moderna, frente a una teología más tradicional, una mentalidad más actual frente a una mentalidad más conservadora, distintos enfoques de afrontar tantas temáticas problemáticas, tanto dentro de la Iglesia católica como de las iglesias protestantes. Hay que pensar, realmente los que defienden algo buscan a Dios con todo su corazón. Derraman lágrimas, arroyos de lágrimas, porque la ley de Dios no es cumplida. Porque hay que ver lo que dicen los hombres más santos, Cuando digo hombres, doy por supuesto hombres y mujeres, No hace falta que lo diga cada vez. No es fácil cuando algo está siendo discutido ponerme a discernir yo entre quiénes son unos u otros. Primero que todos me digan quién eres tú para decidir quién es el adecuado y quién no. Pero sí que en una iglesia, en una parroquia, en una diócesis, donde sea, cada uno con la autoridad que tenga, sí que puede reunir a los mejores. Es decir, yo conozco a esta persona. ¿A quién conoces tú que sea un hombre sano? A este. Vamos a reunir 4, 5, 6, que dialoguen entre ellos, que les hagamos preguntas, nos reunimos a orar, a buscar la luz. A veces puede ser eso más sencillo y de ahí saldrá una verdad. Y también, no solo la verdad, sino cómo hacer que la verdad triunfe. Oye, y os preguntamos, estamos aquí 20 personas con 4 que son los mejores de esta iglesia, o muchos sacerdotes, 50 con los más santos. ¿Y qué podemos hacer para cambiar las cosas a mejor? Aquí o en un ámbito más amplio, eclesial. Y escuchar. Me diréis, bueno, pero eso es un poco amplio, eso es un poco genérico. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos demos pasos en el camino correcto. Aquí no hay fórmulas mágicas, haz esto y ya todo se soluciona. Pero el Salmo sí que me induce a pensar que debemos escuchar. Os lo digo con toda sinceridad, ante los problemas actuales, no diría yo, escuchadme a mí, yo tengo toda la verdad, no hay ninguna duda sobre nada, todo lo sé perfectamente, yo soy el sabio. No. De ningún modo quiero imponer, de ningún modo quiero ofrecerme como faro.
pero en una parroquia, en una diócesis, en un país, sea el mundo católico o el protestante, yo sí que sé quiénes son hombres santos y buenos. Yo sí que sé quién vive sumido siempre en la adoración a Dios y que ayuna y que da mucho dinero a los pobres. Lo sé, con nombres y apellidos. Laicos y sacerdotes. Y también he sabido de obispos santos. En la medida de nuestra capacidad, de nuestra autoridad, de nuestro poder, yo sí que diría, escuchémoslos, reunámoslos, que dialoguen entre ellos o que dialoguen ante nosotros, que se pregunten qué hay que hacer o que escuchen nuestras preguntas. También es un modo de diálogo de hacerlo de esa manera, como cuando estaban en el Concilio de Jerusalén o se reunieron en Antioquía, Pedro, Pablo, a discutir las cuestiones que afligían en ese momento, si había que comer o no comer determinadas cosas, si había que seguir o no determinadas leyes del Levítico. Eso se sigue planteando hoy día en toda su rotundidad, aunque ya no sea el Levítico, sean otros temas. La solución, no hay fórmulas mágicas, la solución es esta. Tenemos la palabra de Dios, pero escuchemos a los santos, a los sabios, a los que se dedican enteramente a la caridad. Cuando digo dedicarse enteramente a la caridad, no me estoy refiriendo a un señor que le pagan un sueldo por trabajar en Cáritas o que está en una oficina de una fundación que ayuda. No, me refiero a las personas que sabemos que han vivido para los pobres. Y eso es muy claro cuando a veces uno tiene otro trabajo, uno es cirujano, médico, y sus vacaciones las pasa ayudando a gente en África o en lugares muy necesitados. La gente que vive para, no que vive de la iglesia, que no estoy diciendo que hagan mal, hay gente que necesita tener un sueldo. Pero los que son seguros, los faros de la caridad, son esas personas que lo hacen de un modo absolutamente altruista. No todo es sabiduría de teología, de escrituras. También esos hombres llenos de caridad tienen algo que decir, que son llamas ardientes de caridad, por los pobres, por los enfermos, por los oprimidos de tantas maneras. Su palabra, al reunirse con otros sabios y otros santos, como una sinfonía, enriquecerá el mensaje. Insisto, yo que hablo tanto, ya estoy a punto de acabar, quiero escuchar. Todos tenemos que escuchar más. Todos, como el típico borrachín en una barra de bar que está ahí apoyado el codo en el mostrador, todo sabe cómo solucionarlo, él sabe todo. Los problemas del mundo, los problemas de las naciones. No tiene ni idea, pero él está convencido que sabe todo. Lo que tenemos que nos entre en la cabeza, tenemos que escuchar al que de verdad puede hablarnos con sabiduría. Y mejor que escuchar a una persona, a un grupo, a un concilio, allí de un modo coral, puede actuar muy bien el Espíritu Santo. Bueno, nada más. Os doy la bendición y espero que mis palabras hayan servido de algo. Señor Dios Todopoderoso, bendice a todos los que me escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.